Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 11. Mala suerte. Ganar 2 partidos seguidos no pareció cambiar mucho para los miembros del equipo de voleibol. Las actividades del club continuaron como siempre. Pero bajo esa aparente calma, se sentía como si todo siguiera igual y, al mismo tiempo, algo hubiera cambiado. Una semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Y así, llegó el sábado, cuando el torneo de voleibol se reanudó. En la tercera ronda, Sengoku se enfrentó a Howa Jr. Ha. Con 2 rondas completadas, la mayoría de los equipos débiles ya habían sido eliminados. Lo que quedaba eran escuelas con un nivel real. Howa tenía una fuerza similar a Aoba, la diferencia era que, mientras Aoba destacaba por su defensa, Howa era conocido por su ofensiva. El enfrentamiento se convirtió en un intercambio constante de potentes ataques. Fue la primera vez que Sengoku tuvo que jugar los 3 sets en un partido. Al final, gracias al poder ofensivo de Akashi Asuka, Sengoku logró una victoria ajustada de 2-1 y avanzó a la siguiente ronda. Después del juego, el entrenador Shimokawa y el resto del equipo estaban eufóricos. Y no era para menos, al llegar a la cuarta ronda, Sengoku había entrado oficialmente entre los 16 mejores del torneo prefectural, un hecho histórico desde la fundación del club hacía 13 años. En cierto modo, este grupo de jugadores ya había igualado el mejor récord de la escuela. Pero esa emoción no duró mucho. A la mañana siguiente, se publicaron los emparejamientos de la cuarta ronda y de inmediato fue como si les hubieran arrojado un balde de agua fría. Sengoku vs Kitagawa. Lo siento, chicos. Parece que últimamente mi suerte no ha sido muy buena, dijo el entrenador Shimokawa, intentando romper el pesado silencio del vestuario con una risa incómoda. En realidad, había sido pura mala suerte. Antes del top 16, los enfrentamientos eran organizados por el comité del torneo. Pero una vez definidos los 16 mejores, los equipos debían sacar lotes para sus próximos rivales. Técnicamente, solo 12 equipos habían avanzado por mérito, mientras que 4 estaban sembrados por haber terminado entre los 4 primeros el año anterior. Cualquier otro rival habría dado a Sengoku al menos una posibilidad de pelear. Pero de entre 15 posibles oponentes, Shimokawa tuvo que sacar justo el nombre que todos querían evitar. Bueno, lo hecho está. No tiene sentido lamentarse ahora, dijo finalmente Akashi Asuka, sacando al entrenador de la creciente tensión. Lo que debemos hacer es concentrarnos en el partido que tenemos delante. Los demás asintieron con resignación. Pero cuando terminemos este juego, añadió Akashi con una sonrisa, nos debes una buena comida, entrenador. De alguna forma tendrás que compensarnos. Los ojos de todos brillaron de inmediato. Bueno, está bien, cedió Shimokawa con un suspiro. En el fondo, sin embargo, se estaba reprendiendo a sí mismo. Llegar al top 16 era un hito. Pero entrar al top 8 sería hacer historia. En ese momento, solo habían igualado el mejor desempeño del club. Pero si lograban avanzar un paso más, establecerían un nuevo récord. Uno que quedaría escrito. Y también en el currículum de Shimokawa. Llevó a la escuela secundaria Sengoku a su mejor desempeño histórico como entrenador de voleibol. Una línea así podía tener más peso que ganar un título prefectural en una escuela más reconocida. Poco después, un miembro del personal se acercó para avisar al equipo que el partido anterior había terminado y que podían comenzar a calentar en la cancha. Sengoku entró para iniciar su rutina de precalentamiento. Pronto, desde el túnel opuesto, emergieron los jugadores de Kitagawa, vistiendo sus elegantes uniformes.
En cuanto entraron, Akashi notó cómo el murmullo del público aumentaba de inmediato. Naturalmente. Había muchos equipos fuertes en la prefectura de Miyagi, pero Kitagawa jugaba en una liga completamente distinta. Y la razón se reducía a una cosa, o mejor dicho, a una persona. Vaya, la presión que emanan es increíble. Son tan altos. ¿De verdad están en secundaria? ¿Qué demonios comen? ¿De verdad vamos a jugar contra ellos? El promedio de altura de Kitagawa superaba los 180 centímetros. A nivel de secundaria, esa sola diferencia física ya era intimidante. Si a eso se sumaba su temida reputación, se obtenía un equipo que irradiaba pura dominación. Antes de que el partido siquiera comenzara, Sengoku, un equipo modesto sin antecedentes de grandes logros, ya estaba en desventaja mental. Akashi lo notó enseguida. Pero aunque podía verlo, no podía arreglarlo. No tenía el carisma ni la presencia para levantar por sí solo el ánimo de todo el grupo. Algunas personas nacen para ser el sol, capaces de iluminar a todo un equipo y unirlo. Él no era uno de ellos. Si un partido era un campo de batalla, Akashi sería el guerrero solitario capaz de abrirse paso entre las filas enemigas y derrotar al general. Pero no era un comandante. No podía liderar ejércitos ni mantener la moral cuando ésta se quebraba. Pid 2. El silbato del árbitro sonó. Comenzó el partido. Saque para Kitagawa. En secundaria, pocos equipos se enfocaban en el servicio, en parte por la dificultad técnica y en parte porque la mayoría aún estaba en desarrollo. Un saque alto y estándar cayó del lado de Sengoku. Normalmente habría sido una recepción sencilla. Pero ese día, el pase de Nekokurata fue rígido y desviado, alejándose de la posición del colocador. El armador Ryuhei Sanashita tuvo que correr y ajustarse para lograr una colocación Yagebel. Boos. El balón se elevó hacia Akashi. Lo siguió con la mirada, calculando la trayectoria, imperfecta, pero aprovechable. Saltó, enfrentándose a los dos bloqueadores que lo esperaban al otro lado, y golpeó. Tud. Smack. Dos sonidos nítidos, uno contra los bloqueadores, otro contra el suelo. Omae Masato apenas alcanzó a ver un destello antes de que la pelota aterrizara con fuerza en su campo. Y así, el silencio cayó sobre la cancha. Capítulo 12. Despegue. El partido comenzó mal para Sengoku. Pero sorprendentemente, el más afectado no fue Akashi Asuka, cuyo remate acababa de ser bloqueado, sino el resto del equipo. Pasar el balón a Akashi Asuka y anotar ya no era solo una estrategia. Después de 3 rondas consecutivas de victorias, se había vuelto una costumbre natural, un hábito que nadie cuestionaba. Así que, cuando ese hábito natural se rompió de repente, los primeros en dudar no fueron los oponentes, sino sus propios compañeros. En un instante, la atmósfera del lado de Sengoku se volvió pesada y tensa. En la banca, el entrenador Shimokawa Mitsuto frunció el ceño profundamente, las arrugas en su frente formando el carácter. Había previsto que la debilidad de su equipo, depender únicamente de su punta de lanza, terminaría siendo expuesta ante un oponente fuerte. Pero ni siquiera él había imaginado que la moral se derrumbaría tan rápido. ¿Será que realmente los forzamos demasiado?, pensó Shimokawa en silencio. Si el torneo prefectural fuera un videojuego, el equipo de Sengoku sería un grupo compuesto por un veterano experimentado, Akashi Asuka, y 5 completos novatos. Idealmente, el equipo debía crecer junto, ganando experiencia poco a poco, subiendo de nivel desde enemigos principiantes hasta el jefe final. Pero en este momento, excepto Akashi Asuka, no solo los demás no habían subido de nivel, ni siquiera habían llenado su primera barra de experiencia. Y aún así,
el jefe final ya había aparecido. Perdón. Esa fue culpa mía. Akashi dio un paso al frente, aplaudiendo para romper la tensión y volver a atraer la atención del equipo hacia él. Relájense, todos. Si no están seguros de qué hacer con la próxima pelota, déjenmela a mí. Se volvió hacia el colocador. Sanashita, la próxima, mándala más alta, por favor. Ese sí entendido. P2. El silbato sonó de nuevo. Kitagawa sacó. El balón voló sobre la red y fue recibido limpiamente por Nekokurata. Esta vez, el pase fue decente, justo sobre la cabeza del colocador. Ryuhei Sanashita fijó la vista en la pelota. Su mente estaba casi en blanco, sin saber qué hacer. Lo único que recordaba eran las palabras de Akashi, mándala alta. Vos. Con un impulso repentino en sus dedos, Sanashita lanzó la pelota hacia el cielo. Demasiado alta, gritó en pánico. No necesitaba mirar, ya sabía que se había excedido. El balón se elevó exageradamente, tan alto que incluso los bloqueadores de Kitagawa quedaron atónitos por un momento. Akashi alzó la vista, observando el vuelo de la pelota. Suspiró internamente. Si simplemente no soy ese tipo de persona. No puedo cambiar la mentalidad del equipo por mi cuenta. Aunque había calmado la tensión con sus palabras, sus compañeros seguían rígidos. Especialmente Sanashita. Tal vez los demás no lo notaran, pero Sanashita lo sabía bien. Akashi había sido bloqueado antes no por su propio error, sino porque el pase había sido demasiado bajo. Akashi había asumido la culpa por él, pero eso solo hacía que Sanashita se sintiera peor consigo mismo. Y cuanto más nervioso estaba, más errores cometía. Aún así, con esto basta. Aunque el pase haya sido malo, si tiene altura, es suficiente. Akashi ajustó su carrera, disminuyó un poco la velocidad y luego explotó repentinamente en movimiento cerca de la red. Tud. El sonido de sus zapatillas golpeando la cancha resonó en el pecho de todos. Del otro lado de la red, Itaru Kindaichi, Akira Kunimi y Tobio Kageyama ya estaban en posición para el bloqueo. El pase, tan absurdamente alto, lo dejaba claro, el remate vendría de esa dirección. Así que, cuando Akashi saltó, los tres saltaron al unísono. 6 brazos formaron una muralla frente a él. Pero un momento después, sus expresiones cambiaron drásticamente. La figura ante ellos no solo saltó sino que se elevó por encima de su muro. Mientras su cuerpo seguía ascendiendo, lo único que podían ver reflejado en sus ojos era su barbilla. ¡Boom! El remate atravesó las yemas de los dedos de Kunimi y se estrelló contra el fondo de la cancha de Kitagawa, golpeando el suelo con fuerza. Por un instante, silencio. Luego, varios segundos después, las gradas del segundo piso estallaron en exclamaciones y vítores. Eso fue una locura. ¿Quién es ese número 1 de Sengoku? Ese salto fue ridículo. ¿No fue casi de 335 centímetros? No hay forma de que sea de secundaria. TCH. No lo noté tanto en los videos, pero viéndolo en persona ese salto es una locura, murmuró Itaru Kindaichi, secándose el sudor de la frente. Con más de 185 centímetros y su característico corte de tazón, incluso él parecía sorprendido. No es solo la altura. Ese tipo tiene potencia y técnica de élite. En cuanto a remates, tal vez no haya nadie en todo el distrito que se le compare, dijo Akira Kunimi con voz calmada pero mirada afilada. Lo había visto con claridad, Akashi lo había apuntado a él. Kunimi había sido el que menos había saltado de los tres. Si hubiera sido Kindaichi en su lugar, incluso Akashi no habría logrado superar el bloqueo por completo. Oye, Kunimi. Te aflojaste en ese bloqueo, ¿verdad?
De pronto, Tobio Kageyama se abalanzó sobre él y lo agarró del cuello de la camisa, con furia en los ojos. ¡Ah! Ese bloqueo, no me digas que fue tu salto máximo. Oye. Kageyama, cálmate. Aún estamos en medio del partido, guarda eso para después. Kindaichi intervino rápidamente, separándolos antes de que las cosas escalaran. El resto del equipo parecía tranquilo. Intervinieron para apaciguar el momento, pero estaba claro que nadie se preocupaba demasiado por la discusión. Mientras tanto, del otro lado de la red, aunque Akashi acababa de anotar, sus compañeros no corrieron a celebrar. Todos estaban paralizados. Como jugadores, sabían mejor que nadie, la semana pasada, Akashi tenía saltos impresionantes, sí, pero nada como esto. Nada tan explosivo y dominante como el salto de ahora. Es increíble. Omae Masato observó la alta figura de Akashi junto a la red y murmuró. Realmente empieza a sentirse como un verdadero ace. Capítulo 13. La brecha. Akashi Asuka. Edad, 15. Altura, 181 centímetros. Peso, 75 kilogramos. Alcance en salto, 336 centímetros. Estas eran las últimas mediciones de Akashi Asuka tomadas en la prueba de ayer. Además de haber crecido 2 centímetros en los últimos 6 meses, el cambio más notable provenía de su estadística de salto, que había alcanzado 75.5, resultando en una mejora casi explosiva. Esa mejora no se trataba solo de saltar más alto, sino de un verdadero avance en sus límites físicos. Anteriormente, su alcance máximo era de 331 centímetros. En aquel entonces, aunque sentía que aún quedaba fuerza en sus piernas al despegar, no lograba liberar todo ese poder. Pero una vez que su estadística de salto superó los 75 puntos, esa fuerza contenida se transformó en pura potencia explosiva al despegar. Un alcance de 336 centímetros olvidando la secundaria, incluso en universidades, eso ya estaba a la par de algunos atacantes principales de escuelas promedio. Beep. Tras una breve pausa, el árbitro volvió a hacer sonar el silbato. El último remate de Akashi Asuka había sido un punto crucial para el equipo. Aunque no era del tipo de jugador que elevaba la moral con su carisma, en la cancha, a veces el puro poder bastaba para servir de estímulo psicológico. Con ese potente remate aún fresco en la mente, los jugadores de Sengoku se movían con mayor soltura y confianza. En la línea de fondo, Oda Miki sirvió el balón. El líbero rival lo recibió sin problemas, preparando a Tobio Kageyama para el segundo toque. Con un rápido ataque relámpago, esquivaron a los bloqueadores de Sengoku y anotaron con facilidad. 1-2. Justo cuando Sengoku empezaba a tomar impulso, ese punto cayó como un balde de agua fría. Si el primer punto perdido podía atribuirse al error de Rayo y Sanashita, este dejaba en claro la diferencia de nivel entre ambos equipos. Ya fuera trabajo en equipo, sincronía o habilidades individuales. Sengoku estaba completamente superado fuera de Akashi Asuka. La mayor diferencia estaba en los colocadores. Aunque Akashi nunca había prestado atención a eso de ser el protagonista, al enfrentarse cara a cara con Tobio Kageyama, podía sentir lo aterrador que era ese oponente. Aquel chico era un verdadero genio. Si sus habilidades se tradujeran en estadísticas del sistema, Akashi no podía asegurar cómo se comparaban en todos los aspectos, pero en colocación, Kageyama ya estaba por encima de 85. Y según los estándares del sistema, alcanzar 90 significaba estar a nivel profesional. Akashi miró la espalda de Kageyama al otro lado de la red. Su mirada había cambiado. Quizás sintiendo esa observación, Kageyama se giró tras anotar y cruzó miradas con él.
En ese breve instante, su expresión mostraba un leve gesto de provocación. TCH. Qué mocoso engreído. 15 minutos después de iniciado el partido. El marcador era 14-24, con Kitagawa en punto de set. Una ventaja de 10 puntos dejaba clara la diferencia de nivel. Aunque Kageyama aún lidiaba con sus problemas psicológicos, el talento abrumador de su equipo les permitía aplastar a Sengoku sin siquiera esforzarse al máximo. De hecho, de los 14 puntos obtenidos por Sengoku, la mayoría provenían de los ataques de pura fuerza de Akashi. Detrás de él, sus compañeros jadeaban con cansancio. Enfrentar a un oponente de alto nivel consumía mucha más energía que un partido normal. El silbato sonó nuevamente. Kitagawa sirvió. Orameki lo recibió con precisión, dejando el balón a buena altura. Ryo Sanashita se posicionó rápidamente. En ese instante, Omae Masato, Jujiro Kazama y Akashi Asuka avanzaron al unísono, 2 bloqueadores centrales y un atacante exterior. Akashi saltó primero. Al verlo, Akira Kunimi y Kageyama ni siquiera intentaron bloquearlo. En cambio, se desplazaron hacia un lado, preparándose para interceptar a Omae Masato. Entonces, el balón se elevó justo sobre Akashi Asuka. Era una finta invertida. En partidos anteriores, Akashi solía actuar como señuelo para atraer a los bloqueadores y abrir espacio a sus compañeros. Pero últimamente, tal vez porque se habían dado cuenta de que Sanashita no podía ejecutar ataques rápidos, los oponentes dejaron de reaccionar al primer salto. Y la verdad. Tenían razón. Sanashita simplemente no tenía la habilidad necesaria para hacer colocaciones rápidas. O mejor dicho, Sengoku nunca había practicado una formación de ataque veloz en un partido real. Así que esta jugada era una apuesta, tanto para Kitagawa como para Sengoku. Y esta vez la suerte parecía estar de su lado. ¡Boom! El brazo de Akashi se lanzó hacia adelante y el balón salió disparado como una bala. Luego, un golpe seco resonó al impactar en la cancha. Excepto que cayó del lado de Sengoku. Las pupilas de Akashi se contrajeron en el aire. Mirando al frente, notó de repente, ¿cuándo había aparecido Itachi Kindaichi frente a él? Ambos brazos de Kindaichi estaban alzados, bloqueando por completo el remate. Yosa. Kindaichi alzó el puño y gritó con emoción. Mientras sonaba el silbato, el resto del equipo de Kitagawa corrió a celebrarlo. Mientras tanto, los jugadores de Sengoku quedaron inmóviles, atónitos. 14-25. Sengoku pierde el primer set contra Kitagawa. Ambos equipos se dirigieron al descanso. El entrenador de Kitagawa ni siquiera se molestó en trazar tácticas, no era necesario. Al principio, sí se había sorprendido por el poder de ataque del número 1 rival. Pero eso era todo. La diferencia de habilidad entre ambos equipos era abismal. Ese número 1, con toda su fuerza e impresionantes remates y bloqueos, tenía demasiadas deficiencias en otras áreas. Y el resto del equipo de Sengoku ni valía la pena mencionarlos. Itachi Kindaichi se sentó en la esquina del banco, bebiendo agua. La emoción en su rostro se había desvanecido, dejando una mezcla de frustración y admiración contenida. Ese tipo otra vez, ¿eh? Una voz sonó detrás de él, era Akira Kyonami. Kindaichi asintió. Sí, me dijo que bloqueara al número 1 en el punto final. Dijo que su colocador seguramente le enviaría el balón. Mientras cortáramos a los otros dos, el pase sería arriesgado, y aunque yo fuera el único bloqueador, aún podría detenerlo. Apretando la botella entre sus manos,
Kindaichi miró hacia cierto jugador y murmuró: ese tipo tiene la peor actitud, pero maldita sea, cada vez termino admirándolo igual. Es frustrante. Capítulo 14. Una verdad aterradora revelada. Comenzó el segundo set del partido. El saque fue para Kitagawa. La mayoría de los jugadores de secundaria a este nivel apenas tienen técnica de saque, pero Tobio Kageyama era una rara excepción. Con precisión milimétrica y una potencia impresionante, su salto y saque destacaban incluso entre los mejores de la prefectura. Hoy, con un ritmo perfecto, se había convertido en una amenaza real. Tanto así que, en apenas el primer minuto del segundo set, el marcador ya estaba 0-3. Finalmente, en el cuarto intercambio, Kageyama cometió su primer error, un saque a la red. El marcador cambió a 1-3. En el momento en que Kageyama salió de la zona de servicio, Akashi Asuka sintió que todos en Sengoku, incluido el entrenador, soltaron un suspiro colectivo de alivio. Bip. Jujiro Kazama, de Sengoku, sirvió. La pelota describió un arco elegante en el aire y fue recibida limpiamente en la línea de fondo de Kitagawa por Kunimi. Al instante, Kageyama tomó el control y envió un pase rápido a Kindaichi. Cuando Kageyama estaba mentalmente estable, los ataques rápidos de Kitagawa eran casi imposibles de detener. En un parpadeo, la pelota voló del centro de la cancha hacia la línea derecha. Kindaichi ya estaba en el aire, listo para rematar. El bloqueo del lado contrario no aparecía por ningún lado. ¡Boom! La pelota alcanzó la altura perfecta para un remate y Kindaichi balanceó el brazo con facilidad. Pero de repente, sin previo aviso, un brazo apareció en su visión periférica. Solo un brazo, pero de alguna manera le heló la sangre. Aún en el aire, Kindaichi no tuvo más opción que continuar el movimiento. Smack. La pelota rozó el brazo del bloqueador sorpresa. No fue un bloqueo completo, pero alteró la trayectoria, haciendo que la pelota se elevara hacia el lado de Sengoku. Un toque, gritó Oda Miki desde el aire. La interrupción tomó por sorpresa a ambos equipos. Incluso los jugadores de Sengoku quedaron atónitos. Nadie había visto de dónde había salido Oda. Pese al asombro, ambos equipos reaccionaron rápido. La trayectoria de la pelota era estable y Ryuhei Sanashita se adelantó, la recibió limpiamente y la colocó para Akashi Asuka en la red. ¿Otra vez tú? No creas que pasarás tan fácil nuestro bloqueo, rugió Kindaichi. Aunque aún afectado por su error anterior, Kindaichi se recuperó enseguida, uniéndose a otro central para formar un doble bloqueo. La disciplina y conciencia táctica de Kitagawa estaban claramente en otro nivel. Pero un segundo después, se escuchó un fuerte crack, cuando la pelota atravesó los brazos extendidos del bloqueador central y se estrelló contra el suelo. 2-3. Maldita sea, gruñó Kindaichi. De pie, miró al otro lado, hacia el rostro siempre sereno y apuesto de Akashi, y apretó el puño con frustración. Desde el primer set hasta ahora, solo había logrado detener un remate de Akashi, y fue al final del set anterior, gracias a las instrucciones de Kageyama. Todas las demás veces, ya fuera 1 contra 1 o en doble bloqueo, había fallado. Se necesitaban 3 bloqueadores trabajando juntos para detener completamente un remate de Akashi. Ese simple hecho lo carcomía por dentro. Y como el último punto se había perdido por su propio error, la rabia era aún mayor. ¿Cómo demonios llegó ese tipo hasta ahí?, gruñó su compañero bloqueador, frustrado, no con Akashi, sino con Oda Miki. Sí, Akashi había anotado, pero cualquiera que observara con atención podía notar que el punto de inflexión de esa jugada había sido el bloqueo inesperado de Oda, que rompió el ritmo de Kitagawa. Ambos equipos compartían un rasgo común, un poder ofensivo muy fuerte.
La diferencia era que Kitagawa a veces podía bloquear los remates de Akashi, pero Sengoku no tenía respuesta alguna ante los ataques coordinados de Kitagawa. Esa era la razón principal por la que la brecha en el marcador se ampliaba. Y ahora, por primera vez, Oda Miki había logrado interrumpir de verdad el ritmo ofensivo de Kitagawa. No era solo un punto, era un posible punto de inflexión en el partido. ¡Boh! Bien hecho, Oda. ¡Vamos! Morimoto Masato y los demás rodearon a Oda, animándolo con entusiasmo renovado. Cuando la emoción se calmó un poco, Akashi finalmente hizo la pregunta que todos tenían en mente. Oda, ¿cómo supiste que el pase iba a ser para el número 5? A diferencia de Sengoku, cuyo ataque se centraba en Akashi, Kitagawa distribuía sus ofensivas de manera equilibrada. En esa jugada, además de Kindaichi, había dos atacantes más posicionados a la izquierda y al centro. Estadísticamente, esos dos tenían más probabilidades de recibir el pase, especialmente considerando la posición inicial incómoda de Kindaichi. Y, sin embargo, el pase fue para él. Cuando Akashi formuló la pregunta, todos guardaron silencio. Tenían la misma curiosidad. Si había sido pura suerte, ahí terminaba todo, pero si no significaba algo mucho más importante. Oda pensó un momento antes de responder. Su armador da miedo de lo bueno que es. Ryuei Sanashita gruñó. Sí, ya lo sabemos. Es el rey, después de todo. No es ninguna sorpresa, Oda. No, no me refiero a eso, negó Oda con la cabeza. Quiero decir que es tan bueno que resulta absurdo. Mi hermano mayor juega en la Liga V2 y a veces trae a sus compañeros a practicar cerca de casa. Puede que no me crean, pero basándome solo en la precisión de sus pases, Kageyama ya está casi al nivel del armador profesional de mi hermano. ¿Qué? No puede ser. Vamos, Oda. Está en secundaria. ¿Dices que está casi al nivel de un profesional? Imposible. ¿Y espera, tu hermano es profesional? ¿Por qué nunca lo dijiste? En cuanto Oda terminó de hablar, todo el equipo se quedó helado y luego estalló en caos. No era que les faltara calma, es que lo que Oda acababa de decir era demasiado impactante como para procesarlo con serenidad. No querían creerlo. Pero conocían a Oda. Callado, discreto, sí, pero jamás alguien que bromeara con algo así. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 15. Las tácticas de Oda Miki, 1. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con que bloquee su ataque?, preguntó Akashi Asuka con calma, mientras el resto del equipo seguía atónito por la revelación que Miki acababa de hacer. Miki pareció sorprendido, pero luego asintió. Por supuesto que está relacionado. El voleibol es un deporte en equipo. Cuando el nivel de habilidad de un jugador supera con creces al del resto, inevitablemente se genera una desconexión. En ese sentido, tanto Kitagawa como nuestro equipo son bastante parecidos, continuó, mirando a Akashi con una expresión algo complicada. La diferencia está en la posición de nuestros jugadores más fuertes. Esa diferencia en la disposición hace que parezca que nuestros estilos de juego son totalmente distintos. Pero en realidad, la llamada sinergia de Kitagawa se basa en que su colocador dirige completamente a los otros 5 jugadores. Por eso todos nuestros intentos anteriores de analizar su estrategia fueron inútiles. La verdad es que solo necesitamos leer la mente de una persona, su colocador. Las acciones de su colocador son bastante simples. Su técnica de pase es tan refinada que no necesita anticiparse a nada. Solo analiza nuestros puntos débiles en el bloqueo y dirige sus pases para evitarlos. Por eso hasta ahora nunca logramos bloquear sus ataques.
Desde el principio, no estaban jugando un juego de adivinanzas con nosotros. Sus ataques estaban totalmente a la vista. La explicación de Miki fue clara y lógica. Todos, excepto Omae Masato, que parecía un poco confundido, comprendieron lo que decía. Sin embargo, las expresiones preocupadas en sus rostros no desaparecieron. Después de todo eso, ese tipo suena aún más aterrador, gruñó Rayuei Sanashita, rascándose la cabeza. Si ataca basándose en nuestros huecos en el bloqueo, ¿no significa eso que incluso si adivinamos su intención, igual no podremos detenerlo? No, dijo Akashi Asuka. Ahora sí podemos detenerlo. Ve. El partido se reanudó. Sengoku sirvió, y el ace de Kitagawa recibió el balón con precisión. Tobio Kageyama avanzó de inmediato para preparar el pase. En el lado de Sengoku, Akashi se posicionó solo cerca del centro, mientras los otros dos bloqueadores se movieron para cubrir a Kindaichi por la derecha. Kageyama, en el aire, echó un vistazo a la línea delantera. Luego, con un movimiento de muñeca, el balón salió disparado. En el instante siguiente, Akashi Asuka reaccionó. No miró hacia donde iba el balón. En el momento en que salió de las manos de Kageyama, Akashi se desplazó rápidamente a la izquierda y saltó. ¡Bam! ¡Smack! Sintió el impacto familiar del balón contra su brazo, seguido del sonido seco del contacto. La pelota cayó del lado de Kitagawa. Al aterrizar, los ojos de Kageyama se abrieron con incredulidad. Sí, exclamó Miki, apretando los puños, con los ojos brillando de emoción. Aunque el plan había sido idea suya, Miki no estaba seguro de que funcionara, nunca lo había probado en un partido real. Después de todo, su condición física no era sobresaliente. Como en la jugada anterior, incluso cuando adivinaba la dirección del ataque, apenas lograba alcanzar la pelota, y solo porque Kindaichi se había confiado. Marcador, 3-3. Los jugadores de Sengoku celebraron su primer bloqueo exitoso y rápidamente se reposicionaron para el siguiente intercambio. La táctica se mantuvo, concentrar el bloqueo en dos atacantes y dejar a uno con una o dos aberturas sutiles. Esa estrategia tenía un gran defecto, debilitaba aún más el ya flojo poder de bloqueo de Sengoku. Normalmente, cualquier otro equipo habría aprovechado eso y utilizado a su ace para atravesar la defensa sin piedad. Pero estaban enfrentando a Tobio Kageyama. Su talento excepcional había creado una desconexión entre sus habilidades y las de sus compañeros. Como nadie podía igualarlo en ningún aspecto, Kageyama caía con frecuencia en una trampa de poder. Esa trampa consistía en confiar únicamente en su propia fuerza. No era algo exclusivo de él, incluso Akashi Asuka empezaba a mostrar señales de caer en la misma tendencia. Pero había una diferencia clave entre sus posiciones. Cuando un ace solo cree en su propia fuerza, se convierte en la lanza más afilada del campo. Cuando un colocador hace lo mismo, el resultado es distinto, o abandona a su equipo, o su equipo lo abandona a él. Sin confianza en sus compañeros, no puede sacar a relucir su verdadero potencial. Como Kageyama no confiaba en las habilidades de los demás, sus decisiones subconscientes siempre evitaban ponerlos en enfrentamientos directos con los oponentes, incluso cuando el bloqueo rival no era realmente una amenaza. ¡Bam! ¡Smack! Esa sensación familiar, esa misma fuerza explosiva. Cuando el balón golpeó nuevamente el suelo, Akashi Asuka alzó su puño derecho en alto. Tras un breve silencio, el público estalló. ¡Oh! Una remontada, una remontada. Por primera vez, toman la delantera. Vamos, Sengoku. Marcador, 4-3. Por primera vez desde el inicio del partido, Sengoku tomaba la delantera. Su moral se elevó.
Del otro lado, tras conceder 4 puntos consecutivos, el entrenador de Kitagawa pidió un tiempo muerto sin dudarlo. En la banca, el entrenador se mostraba tranquilo. Miró a Kageyama, visiblemente frustrado, y suspiró. Kageyama, debes aprender a confiar en tus compañeros. Ya lo sé, respondió él con irritación. Pero su expresión dejaba claro que no había asimilado el consejo. Al ver esto, el entrenador negó con la cabeza. Las palabras que iba a decir se quedaron atrapadas en su garganta. Después de tantos años entrenando, comprendía perfectamente la táctica de Sengoku, no era sofisticada. De hecho, estaba diseñada claramente para atacar a una sola persona. Tobio Kageyama. Para romper el estancamiento, bastaba con sustituirlo. Pero, tras pensarlo un momento, decidió no hacerlo. Si este partido logra hacer que entre en razón, tal vez valga la pena, pensó en silencio. Era solo un set. Kitagawa tenía suficiente profundidad para permitirse perderlo. Sin embargo. Capítulo 16, Sin Milagros 1. El tiempo muerto terminó rápidamente. Ambos equipos regresaron a la cancha. Después de anotar varios puntos seguidos, la pelota seguía en posesión de Sengoku. El octavo rally comenzó con el saque de Sengoku. Como de costumbre, fue recibido con solidez por el ace de Kitagawa y el balón terminó en las manos de su armador, Tobio Kageyama. ¿Planean cambiar su patrón ofensivo? ¿O seguirán con ataques rápidos para esquivar a nuestros bloqueadores? De pie junto a la red, Akashi Asuka mantuvo la mirada fija en los dedos de Kageyama. En el siguiente instante, el balón voló con fuerza desde las manos del armador. Al ver eso, Asuka instintivamente abandonó el bloqueo contra el central rival y se lanzó de lado hacia Kindaichi. Tud. Pero esta vez, Asuka apenas había comenzado a moverse cuando un golpe sordo resonó por toda la cancha. Giró la cabeza, solo para ver la pelota ya en el suelo de su propio lado. El cambio repentino en la jugada dejó paralizado al equipo de Sengoku. ¡Qué oponente tan frustrante! Asuka miró el lugar donde había caído la pelota. Una leve sonrisa se formó en la comisura de sus labios mientras levantaba la vista hacia el otro lado, solo para encontrarse con una mirada llena de arrogancia y desafío. Marcador, 4-4. Uf. Esa casi la pierdo. Oye, Kageyama. ¿Cuántas veces tengo que decirte que dejes de hacer esos pases locos durante el partido? Aunque habían anotado, Kindaichi no parecía contento, gritaba lleno de irritación. Al final, Tobio Kageyama no había seguido el consejo del entrenador. Aún se negaba a confiar en sus compañeros. En cambio, eligió otro camino como armador, acelerar sus pases. Si los oponentes podían seguirles el ritmo con sus ataques rápidos, entonces él simplemente los haría aún más veloces, lo suficiente para que los bloqueadores no pudieran alcanzarlos. Para ser sinceros, ese tipo de pase temerario no sería permitido en la mayoría de los equipos. Después de todo, el ataque en voleibol depende en gran medida de la sincronización precisa, especialmente entre el armador y los rematadores, una armonía que normalmente toma meses o más en perfeccionarse. Si uno de los dos cambia repentinamente el ritmo, puede arruinar toda la jugada. Pero Kageyama, con su talento natural, aún logró un pase perfecto. Así que, aunque el ritmo estaba desajustado, Kindaichi apenas consiguió pasar el balón sobre los bloqueadores. ¿Así que incluso a esa velocidad pueden seguirlo? En ese caso tal vez pueda hacerlo aún más rápido la próxima vez. Imperturbable ante los gritos de Kindaichi, Kageyama no respondió. Ya estaba perdido en su propio mundo, calculando cómo ejecutar la siguiente jugada. Al verlo ignorarlo por completo, Kindaichi se enfureció y parecía dispuesto a abalanzarse sobre él, pero Kunimi y algunos compañeros lo detuvieron justo a tiempo. Oye, Kageyama.
¿Me estás escuchando? Idiota. ¿Estarán bien allá? Se las arreglarán, supongo. No nos preocupemos por ellos. Tenemos nuestros propios problemas. En lugar de distraernos, pensemos en cómo manejar las próximas jugadas. El alboroto del lado contrario atrajo la atención del equipo de Sengoku, pero Oda Miki rápidamente los hizo volver a concentrarse. Las próximas rotaciones serían el verdadero desafío. Porque si Sengoku anotaba un punto más y recuperaba el saque, volverían a rotar posiciones. Y eso significaba que Akashi Asuka pasaría a la línea de atrás. Como su principal atacante y bloqueador, Asuka cargaba con un peso enorme. Olvidando el ataque por un momento, una vez que él rotara al fondo, solo Omae Masato y Jujiro Kazama quedarían al frente con capacidad de bloqueo, y frente a los ataques rápidos de Kitagawa, su presencia era casi insignificante. Y ese no era el único problema. Una vez que Asuka rotara fuera de la zona delantera, el ataque, el bloqueo e incluso la defensa y recepción de Sengoku se debilitarían drásticamente. Después de todo, además de rematar y bloquear, Asuka aún no había desarrollado el resto de sus habilidades básicas de voleibol a un nivel aceptable. Para empeorar las cosas, Sengoku no tenía sustitutos adecuados, así que reemplazarlo no era una opción. Tweet. El silbato del árbitro marcó el inicio del noveno rally. Kitagawa volvió a sacar. El líbero de Sengoku recibió el balón, Ryuhei Sanashita lo colocó y Kazama fue al remate pero lo bloquearon. Marcador, 4-5. Décimo rally. Después de recibir el saque de Kitagawa, Sengoku se reorganizó y lanzó un ataque. Asuka fingió frente al bloqueo y conectó un potente remate. Marcador, 5-5. Sengoku recuperó el saque. El equipo rotó. Akashi Asuka se movió al fondo derecho, posición 1. Era su turno de sacar. Con una calificación de saque de 51.7 en la tabla de estadísticas, las habilidades de Asuka eran, digamos, apenas funcionales. Potencia, velocidad, precisión, efecto, era prácticamente un principiante en todo. Lo único que podía hacer era mandar la pelota dentro de la cancha. ¡Bam! Kitagawa recibió el saque, organizó la jugada de inmediato y su ace remató directo hacia Asuka, anotando al instante. Marcador, 5-6. Duodécimo rally. Otra vez apuntaron a Asuka y anotaron de nuevo. Marcador, 5-7. Décimo tercer rally. Kitagawa siguió apuntando a Asuka. Esta vez logró rozar la pelota, pero salió volando directo al otro lado. Los oponentes aprovecharon la oportunidad, se organizaron rápido y remataron. Marcador, 5-8. Décimo cuarto rally. Kitagawa cometió un error en el saque. Punto gratis para Sengoku. Asuka rotó en el sentido de las agujas del reloj, de la posición 1 al centro trasero, posición 6. Los rallies 16, 17, 18. El tiempo siguió avanzando. Los equipos intercambiaron golpes, la diferencia se acortaba y se ampliaba repetidamente. Pero en general, Sengoku seguía en desventaja. 23 minutos después, en el segundo set. Marcador, 19-24. Punto de set para Kitagawa. La situación no podía ser peor, y justo en ese momento, era turno de Tobio Kageyama de sacar. Y para empeorar las cosas, Akashi Asuka había rotado a la línea trasera. Incluso con toda la experiencia acumulada de su vida anterior, la presión que lo aplastaba en ese instante era inmensa. No podía esconderse. Detrás de él solo había un abismo. Este rally decidiría todo.
Exhalando lentamente, Kageyama se colocó detrás de la línea de fondo. Lanzó el balón con suavidad, dio unos pasos hacia adelante, saltó, preparó el brazo y... ¡boom! Con un impacto ensordecedor, el saque cruzó la red a toda velocidad, directo hacia Akashi Asuka. En la zona trasera de Sengoku. Desde el momento en que Kageyama inició su movimiento, la concentración de Asuka se fijó por completo en la pelota. Mientras volaba hacia él, el tiempo pareció ralentizarse. Podía ver cada arco, cada ranura, cada giro. Siguiendo su trayectoria, se movió para recibir, preparándose. Y como si fuera un milagro. La pelota aterrizó justo en sus brazos y rebotó. Thump, 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 tut, tut, tut. El balón golpeó varias veces el suelo antes de rodar lentamente hasta detenerse, en medio del silencio del gimnasio y las miradas atónitas de los jugadores de Sengoku. Tweet. Capítulo 17, eso es todo uno. El largo y resonante silbato final marcó el fin del camino para el equipo de Sengoku en la cuarta ronda del torneo prefectural. No hubo sorpresas. Ni milagros. Con un simple saque, el oponente les arrebató el punto final y decisivo de las manos. Akashi Asuka se enderezó lentamente, con las manos en las caderas, y miró hacia las brillantes luces del techo. ¿Cómo podría describirlo? Para ser sincero, ya se había preparado para este resultado antes de que el partido comenzara. Después de todo, la diferencia de habilidad entre ellos y Kitagawa no era pequeña. Así que perder era algo natural. Y aún así, no pudo evitar sentirse un poco frustrado. En equipo. Tras un breve silencio, con la cabeza inclinada hacia atrás, Akashi se recompuso rápidamente, se limpió el sudor de la mejilla y habló con claridad. Pero nadie respondió. Se giró. Detrás de él, todo el equipo de Sengoku permanecía inmóvil, atónito, como si aún no pudieran creer que el partido realmente había terminado. Después de un largo momento, Omae Masato fue el primero en reaccionar, aplaudiendo y forzando entusiasmo en su voz. Vamos, todos. ¿Qué son esas caras? Igualamos el récord del club este año, llegamos al top 16 de la prefectura. Eso es motivo para sonreír. Sí, Omae tiene razón. Este resultado es fruto de todo nuestro esfuerzo. Deberíamos terminar el partido con una sonrisa, como siempre. Y Kitagawa es un equipo de primer nivel en la prefectura. Perder contra ellos no es motivo de vergüenza. Ryuhei Sanashita también aplaudió, intentando sonreír. Muy bien, muy bien. Kazama, Kuramae, Oda, limpien esas caras. Es hora de formarse. Equipos, formen. Saluden. Gracias por el partido. X2. Tras la reverencia formal y el apretón de manos, ambos equipos se separaron. Antes de irse, el entrenador de Kitagawa miró las espaldas de los jugadores de Sengoku y luego observó a su propio equipo, en especial a Tobio Kageyama, quien ahora parecía silenciosamente aislado de los demás. Soltó un profundo suspiro. Sus preocupaciones se habían hecho realidad. La verdad era que el entrenador había esperado que Sengoku venciera a Kageyama en el segundo set, no para ganar el partido, sino para que el chico reconociera sus defectos y ajustara su mentalidad. Desafortunadamente, ya fuera por el talento abrumador de Kageyama o la brecha de nivel entre los equipos, Sengoku nunca tuvo una oportunidad. Al final, Kageyama los aplastó casi por sí solo. Si no tienes la fuerza, incluso un milagro que caiga sobre tu cabeza no es más que una carga que no puedes soportar.
Después de salir del gimnasio prefectural, el entrenador Chimokawa cumplió su promesa y llevó al equipo a comer. Pero incluso con la rara oportunidad de tener buena comida frente a ellos, ninguno tenía apetito. Sus expresiones estaban vacías y el aire era pesado. Excepto Akashi Asuka. Ya fuera por su rasgo de rey del esfuerzo o las funciones de apoyo del sistema, la energía que alimentaba esas mejoras no surgía de la nada. Se extraía de sus propias reservas, usándolas de manera más eficiente. En cierto modo, era una forma de intercambio equivalente. Lo que significaba que cuanto más intenso era su entrenamiento, más necesitaba reponer fuerzas, o de lo contrario no se recuperaría para el día siguiente. Gracias a eso, el apetito de Akashi había crecido notablemente. «Otro cuenco de arroz, por favor», llamó al camarero sin dudarlo. El entrenador Chimokawa frunció ligeramente el ceño ante la cantidad que Akashi comía, era casi aterrador. Pero al mismo tiempo, se sintió aliviado. El hecho de que Akashi aún pudiera comer así demostraba que no había sido completamente aplastado por la derrota. Después de todo, comparado con la técnica o la habilidad física, el espíritu humano siempre es más difícil de entrenar. Muy bien, todos, a comer. No tendremos fuerzas para seguir adelante si no lo hacemos. Ryuhei Sanashita, Omae Masato y los demás se miraron unos a otros, luego comenzaron lentamente a tomar sus palillos. En algún momento de la comida, se escucharon suaves sollozos. Todos miraron hacia el sonido. El que lloraba no era un jugador titular. Era Nishimori Tomohiko. Todos, carita asombrada. Oye, Nishimori, ¿por qué lloras? Ni siquiera jugaste hoy. Nishimori se secó las lágrimas y dijo: Lo sé, pero igual me siento mal. Ustedes, senpais, entrenaron tanto. Si no nos hubiéramos enfrentado a Kitagawa tan pronto, seguro habríamos llegado más lejos. El silencio volvió a caer. El entrenador Chimokawa se sintió incómodo. ¿En serio? ¿Les compro la cena y todavía siguen arrastrando la tristeza? Dimos todo, pero nuestros oponentes trabajaron aún más. Por eso ganaron. Lo hecho, hecho está. Lo único que queda es vengarnos en el futuro. Aún no nos graduamos. En octubre tendremos otra oportunidad, el torneo nacional. Si están frustrados, coman, descansen y entrenen duro. Eso es lo que sigue. Si nos volvemos lo bastante fuertes, tarde o temprano nos encontraremos con Kitagawa otra vez. Eso es todo. Terminando su último bocado de arroz, Akashi colocó suavemente el cuenco y habló, palabra por palabra. Gracias por la comida. Entrenador, ¿puedo irme primero? El entrenador Chimokawa se sorprendió. ¿No volverás con nosotros? Akashi asintió. Tengo que recoger algunas cosas. Volveré por mi cuenta. De acuerdo. Ten cuidado en el camino. Lo haré. Gracias, entrenador. Después de la comida, el entrenador Chimokawa llevó al resto del equipo a casa. Tan pronto como llegó, Oda Miki dejó su bolso y se dirigió a la cancha con un balón de voleibol en brazos. Nishimori, aún con lágrimas en las pestañas, reanudó su entrenamiento físico en silencio. Omae Masato se tumbó en la cama, mirando el techo mientras las escenas del partido se repetían en su mente. Ryuhei Sanashita golpeó la pared del baño con frustración. Neko Kurata sostenía un control de videojuego sin poder concentrarse en los monstruos de la pantalla. Jujiro Kazama se revolvía en el sofá, incapaz de relajarse. Perdieron hoy. Y aunque ninguno derramó lágrimas amargas, tampoco se marcharon de la cancha con sus habituales sonrisas.
Las semillas que habían plantado empezaban a brotar. Pero si esos brotes se marchitarían o florecerían. Eso era algo que solo ellos podían decidir. Capítulo 18. ¿Para qué debe servir la juventud? 3. Lunes. Después de una ligera hora de entrenamiento matutino, Akashi Asuka llegó temprano a la escuela. 7:45 de la mañana. Aún faltaba más de una hora para la primera lectura matutina, así que el campus estaba relativamente tranquilo. El suave sol de la mañana se filtraba entre los árboles del portón este, bañando el lugar con un cálido resplandor. Una brisa agitaba las hojas, añadiendo un aire de calma y serenidad. Hasta que... «Hey. Akashi, hoy llegaste tarde», la fuerte y triunfante voz de Omae Masato rompió la tranquilidad al instante. Incluso las ramas parecieron congelarse, sorprendidas por el estruendo. Akashi se dio la vuelta con un suspiro, mirando al sudoroso Masato. «No llegué tarde, tú solo viniste demasiado temprano». «¿Y bien? ¿Qué estás haciendo?». Masato se rió con orgullo, con las manos en la cintura. «Ja ja ja. Entrenando, por supuesto. Y no solo yo, todo el equipo de voleibol vino temprano esta mañana. Todos acordamos que desde ahora haremos práctica matutina todos los días». «Akashi, esta vez tú eres el que se está quedando atrás». Sonreía como si acabara de ganar una competencia. Pero entonces, notó la pila de libros que Akashi llevaba en brazos. Parpadeó, confundido. ¿Y esos libros?». «Estudiar», respondió Akashi con naturalidad. «Ah. ¿Qué dijiste?». Masato se quedó atónito. «¿Estudiar? Akashi, ¿te golpeaste la cabeza muy fuerte ayer? ¿Te llevo a la enfermería?». «No, mejor al hospital». «Déjalo ya». Akashi rodó los ojos. «Somos estudiantes. ¿Y para qué debe servir la juventud? ¿Jugar deportes? Claro que no. Es para estudiar, para los exámenes. Si ni siquiera podemos hacer eso bien, ¿qué sentido tiene unirse a un club?». Su tono era firme y lleno de convicción. Masato parecía haber sido alcanzado por un rayo. «No puede ser eso, está totalmente mal. Tú no eres el tipo que estudia. ¿Olvidaste nuestra promesa de ser unos fracasados académicos juntos?». Y además balbuceó, «Ayer dijiste». «¿Qué dije ayer?», interrumpió Akashi. «Dijiste que íbamos a entrenar duro y vengarnos de Shiratorizawa en el torneo nacional de octubre». «Lo dije», asintió Akashi. «Pero primero lo primero, faltan menos de 2 semanas para los exámenes finales. Si reprobamos alguna materia, tendremos que ir a clases de verano. Y eso nos quitaría más tiempo de entrenamiento». Con eso dicho, Akashi se dio media vuelta y se dirigió hacia la biblioteca escolar, dejando atrás a Masato, inmóvil bajo las hojas que caían, completamente solo y sin saber qué hacer. La biblioteca estaba casi vacía. Akashi no pudo evitar pensar que la escuela secundaria Sengoku era, en todos los sentidos, una escuela común y corriente, en lo académico, en los clubes, en todo. Sacó los libros de preparación que había comprado el día anterior. El material abarcaba tanto contenidos de secundaria como de preparatoria, adquiridos en una librería cerca del gimnasio prefectural. En su vida anterior, el rendimiento académico de Akashi había sido mediocre, en el mejor de los casos. Apenas suficiente para ingresar a una universidad promedio. Pero esta vez, con una segunda oportunidad y en un país con un sistema educativo diferente, descubría que estudiar era sorprendentemente entretenido. Mientras tanto, Omae Masato corría a toda velocidad hacia la sala del club de voleibol. Malas noticias. Las finales, gritó al irrumpir, jadeando, pero se detuvo en seco.
Dentro, además de los miembros habituales, el entrenador Chimokawa ya estaba allí. Pero eso no era lo sorprendente. A su lado se encontraba una mujer elegantemente vestida, con traje profesional. Sae Tanno, 31 años. Profesora de literatura japonesa y tutora de Masato y Akashi. Masato había entrado justo cuando ella hablaba con el equipo. Tanno se giró con calma, ajustándose las gafas con un dedo. Un destello cruzó las lentes. Al instante, Masato se paralizó. Buenos días, señorita Tanno, balbuceó. Buenos días, Omae, respondió ella sin expresión. Llegas justo a tiempo, dijo Chimokawa. La señorita Tanno y yo estábamos discutiendo algo ayer. Ya que están todos, queremos informarles. Ah, ¿has visto a Akashi? Lo acabo de ver, está en la biblioteca estudiando, respondió Masato. En cuanto lo dijo, todo el club, entrenador y alumnos por igual, giró la cabeza con incredulidad. Incluso Sae Tanno mostró sorpresa visible. Después de todo, entre los miembros del equipo, los dos peores estudiantes eran sin duda Akashi Asuka y Omae Masato. Así que escuchar que Akashi estaba estudiando por voluntad propia era algo impensable. ¿Quieres que lo traiga?, preguntó Masato. No es necesario, respondió Tanno, haciendo un gesto con la mano. Si está estudiando, no hay razón para interrumpirlo. Se volvió hacia los demás y fue directo al punto. Esta es la situación. Ayer, el entrenador Chimokawa me hizo una propuesta, quiere organizar un campamento de entrenamiento de verano para el club de voleibol. ¿Un campamento de entrenamiento? ¿De verdad? Sí. Eres la mejor, señorita Tanno. Antes de que pudiera terminar, la sala estalló en emoción. En Japón, los viajes escolares y los campamentos de clubes eran bastante comunes, especialmente en la preparatoria. Pero en secundaria era algo más raro, debido a que los estudiantes eran más jóvenes y menos independientes, lo que complicaba la seguridad y la logística. Como los clubes de Sengoku nunca habían destacado demasiado, la escuela jamás había aprobado un campamento. Pero con el equipo de voleibol igualando ahora el mejor récord en la historia del colegio, Chimokawa finalmente tenía un motivo sólido para solicitarlo. Sin embargo, el tono de Tanno cambió. Solo podrán participar los estudiantes que aprueben todas las materias en los exámenes finales. Quienes reprueben, tendrán que asistir a clases de verano. La sala quedó en silencio. ¿Omae Masato? Capítulo 19, aceptable, no excelente, pero aprueba 1. Últimamente, Akashi y Omae han estado estudiando mucho. ¿No lo sabías? Al parecer, el club de voleibol tendrá un campamento de entrenamiento durante el verano. Pero si no aprueban los exámenes finales, no podrán ir. ¿En serio? Claro que sí. Escuché que igualaron el récord histórico del club, y este campamento es parte del plan para llegar al torneo nacional. ¡Wow! ¿Nacionales? Eso es increíble. En el aula 3-3, un grupo de chicas susurraba entre ellas con los ojos llenos de admiración. Ya fuera un campamento de verano o competir a nivel nacional, ambos eran sueños compartidos por casi todos los estudiantes de la secundaria Sengoku. Especialmente lo último, era la meta máxima que todo atleta de secundaria en el país aspiraba a alcanzar. Sin embargo, Akashi Asuka no prestó atención a los murmullos a su alrededor. O quizás ni siquiera los escuchó. Últimamente había estado completamente absorto en sus estudios, de forma inesperada. Casi parecía haberse vuelto adicto al aprendizaje, incapaz de detenerse. A su lado, las orejas de Omae Masato se agitaron discretamente. Las emociones adolescentes son volátiles, fuertes un momento y fugaces al siguiente.
Ayer mismo, Oomae estaba deprimido por haber perdido un partido, pero ahora, al escuchar los elogios de las chicas hacia el club de voleibol, volvió a estar animado. Por el momento, las actividades del club estaban suspendidas. Con menos de 2 semanas para los exámenes finales, la prioridad no era entrenar, sino asegurarse de que todos los miembros calificaran para asistir al campamento de verano. Akashi, sin embargo, no había dejado de entrenar del todo. Después de todo, esta era una oportunidad de oro para superar a los demás. Mientras todos se detenían, cada día extra de entrenamiento le daba una ventaja. ¿Cómo podría desaprovechar algo así? El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, las 2 semanas terminaron. Como la secundaria Sengoku tenía solo unos 300 estudiantes por grado, los resultados de los exámenes finales solían publicarse al día siguiente o al siguiente. Tan pronto como los resultados aparecieron en el tablón, los miembros del club de voleibol fueron los primeros en correr hacia allí. Oye. Oda, Sanashita, Kazama, están todos aquí. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, saludó Oomae, caminando junto a Akashi. Te vimos ayer, respondió Oda Miki con tono plano. No te fijes en los detalles. Entonces, ¿cómo les fue en los exámenes? Más o menos, contestó Oda Miki. No creo que me haya ido muy bien esta vez, dijo Ryuhei Sanashita. Igual, añadió Jujiro Kazama. Me dolía el estómago durante la prueba. ¿Y ustedes dos? Akashi se rascó la nariz. Al menos debería haber aprobado. Jajaja, entonces parece que les gané a todos, dijo Oomae inflando el pecho con orgullo. Esta vez estuve en mi mejor forma. Tengan cuidado, puede que hasta lo supere a los 3. Oh, ¿tan confiado estás, Oomae?, preguntó Sanashita sorprendido. Claro. No toqué un videojuego en 2 semanas enteras, solo por este campamento, respondió Oomae, levantando el pulgar con una sonrisa orgullosa. Pronto, el grupo llegó al tablón de anuncios. Alguien ya estaba allí, Neko Kurata, el líbero del equipo. Wow, llegaste temprano. ¿Cómo te fue, Kurata? Nada mal. Lo de siempre. Kurata señaló su nombre en la lista. Su resultado era claro. Neko Kurata, puntuación total 307/500, puesto 135 grados. Oh, buen trabajo. Veamos cómo me fue, dijo Sanashita acercándose para buscar su nombre, seguido por los demás. Pronto, todos tuvieron sus resultados. Jujiro Kazama, 311 puntos, puesto 133 grados. Ryuhei Sanashita, 345 puntos, puesto 99 grados. Oda Miki, 386 puntos, puesto 54 grados. Wow, Oda. Subiste en el ranking otra vez, dijo Sanashita impresionado. Tú también, respondió Oda con calma. Este es nuestro único campamento de verano en los 3 años de secundaria. Teníamos que dar lo mejor. Cierto, asintió Sanashita. Entonces recordó algo y agregó rápidamente. Por cierto, ¿cómo les fue a Akashi y Oomae? Si queremos vencer a Shiratorizawa, necesitamos que ambos vayan al campamento. Aquí están los resultados de Oomae, gritó Kurata desde otro lado del tablón. Miraron donde señalaba y vieron. Oomae Masato, puntuación total 209/500, puesto 261 grados. ¡Wow! Bien hecho. Aprobaste todas las materias por poco, así que puedes ir al campamento, lo felicitó Sanashita. Pero al no recibir respuesta, se giró con curiosidad. Oomae estaba inmóvil, con el rostro pálido y sin expresión, como una estatua erosionada por el tiempo.
El viento parecía soplar a su alrededor en espirales de líneas negras mientras murmuraba. ¿No puede ser esto? ¿No es real? ¿Por qué saqué tan pocos puntos? Estudié tanto, no tiene sentido, no tiene sentido. El grupo guardó silencio. Bueno, mientras haya aprobado, eso es lo que importa. Vamos a ver la nota de Akashi. Es nuestro as, tenemos que llevarlo al campamento, dijo Sanashita con decisión. Tras dedicarle apenas un segundo de compasión al abatido Omae, el grupo lo dejó atrás y se dirigió hacia Akashi. ¿Qué tal por ahí? ¿Todo bien?, preguntó Sanashita a Akashi y Kazama. Pero Kazama no respondió. Estaba mirando fijamente la parte superior del tablón, como si no pudiera creer lo que veía. Akashi se volvió hacia ellos y respondió con calma. ¿Todo bien? Más o menos como esperaba, aprobé todas las materias. Sanashita suspiró aliviado. Genial. Entonces todos podremos. Justo cuando iba a decir asistir al campamento de entrenamiento, su mirada se detuvo en el nombre frente a Akashi, y en ese instante, fue como si un rayo lo hubiera golpeado. Allí estaba, segundo desde arriba en todo el tablón. Akashi Asuka, puntuación total, 459/500, puesto 2 grados. Capítulo 20, el primer día del campamento de entrenamiento de verano 1. 17 de julio. El campamento de entrenamiento de verano del club de voleibol comenzaba oficialmente. A diferencia del continente, el calendario académico en la nación insular se estructuraba en torno a 3 principales recesos escolares. Vacaciones de primavera, del 15 de marzo al 1 de abril. Vacaciones de verano, del 15 de julio al 1 de septiembre. Vacaciones de invierno, del 20 de diciembre al 8 de enero. Así que, aunque el momento del campamento pudiera parecer tardío, en realidad comenzaba justo al inicio de las vacaciones de verano. Desde el primer día, todos ya se habían reunido en la escuela. Todo el club de voleibol de la secundaria Sengoku estaba reunido en el gimnasio, con los rostros iluminados por la emoción. Incluso Akashi Asuka, normalmente tan sereno y reservado, tenía un leve brillo de expectación en sus ojos. Después de todo, sumando sus 2 vidas, este era su primer campamento de entrenamiento de verano. En su vida anterior no tuvo una experiencia así, en aquel entonces, la secundaria ni siquiera tenía vacaciones de verano. Al poco tiempo, el entrenador Shimokawa Mitsuto entró al gimnasio vistiendo una camiseta de manga corta y pantalones anchos, sosteniendo en la mano el cronograma de entrenamiento. A su lado estaba la profesora Saye Tanno. Su presencia era un requisito, sin importar cuántos estudiantes asistieran, al menos 2 miembros del personal debían supervisar por motivos de seguridad. En cuanto Saye Tanno entró, Omae Masato se encogió visiblemente, como un ratón sorprendido por la mirada de un gato, deseando desaparecer en el suelo. El entrenador Shimokawa dio un paso al frente, echó un vistazo general y, con voz satisfecha, habló. Muy bien, están todos, ¿verdad? Entonces declaro oficialmente iniciado el campamento de entrenamiento de verano de este año. Sí. Vamos con todo. Espéranos, Shiratorizawa. El entrenamiento comenzó oficialmente. Con su objetivo fijado en vengarse de Shiratorizawa, la intensidad del plan de entrenamiento superaba con creces la de las prácticas habituales. En los entrenamientos regulares se tomaban las cosas en serio, sí, pero también había cierto aire de diversión y relajación. Esta vez, sin embargo, el campamento tenía un único propósito, mejorar las habilidades puras. Incluso el primer ejercicio, el pase básico, resultó mucho más exigente de lo habitual. Normalmente los ejercicios de pase se hacían por parejas, lanzando y devolviendo la pelota, o individualmente. Eran rutinas para mejorar la familiaridad con el balón. Pero ahora, el enfoque era completamente realista.
Un jugador remataba con fuerza mientras el resto rotaba para recibir desde el otro lado de la red. ¿Y quién era el que remataba? Akashi Asuka. Lo que siguió fue un ritmo implacable que resonaba por todo el gimnasio. Golpe, 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 golpe. Siguiente. Golpe, 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 golpe. Siguiente. Golpe, 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 golpe. Siguiente. Y así, una y otra vez. Maldita sea, no me daba cuenta cuando éramos compañeros, pero los remates de este tipo son brutales, gruñó Jujiro Kazama, limpiándose el sudor después de lanzarse por 10 balones seguidos y luego correr una vuelta completa al gimnasio. Sí, potentes, rápidos y perfectamente dirigidos. Recién ahora me doy cuenta de lo afortunados que fuimos al llegar a la cuarta ronda, coincidió Neko Kurata, empapado en sudor. El voleibol es un deporte donde un equipo fuerte se vuelve aún más fuerte. Pero, quizá por su énfasis en el trabajo en equipo, a menudo hace que los jugadores pasen por alto las enormes diferencias individuales en habilidad. Tras la derrota contra Shiratorizawa, muchos en Sengoku aún sentían cierto resentimiento, pensando que podrían haber llegado más lejos si les hubiera tocado otro rival. Pero una vez iniciado el campamento, la realidad los golpeó con fuerza. Finalmente comprendieron cuán amplio podía ser el abismo de habilidades, incluso dentro del mismo equipo. Hasta ese momento, solo Neko Kurata había logrado devolver ocasionalmente uno de los remates de Akashi. El resto no había conseguido recibir ni uno solo con éxito. Después de 50 remates, Akashi rotó, intercambiando lugar con Omae Masato y Jujiro Kazama. Era evidente que el entrenador planeaba enfocarse en fortalecer a esos tres, Akashi, Kazama y Omae, como los atacantes principales del equipo. Y eso coincidía perfectamente con el plan de entrenamiento de Akashi. Porque incluso si algún día usara el sistema para maximizar todos sus atributos en un entorno con la misma intensidad de trabajo, los fuertes solo se volvían más fuertes. En otras palabras, le gustara o no, el poder siempre sería su mayor talento natural. Sin embargo, sus objetivos eran distintos a los del entrenador Shimokawa. El entrenador quería que se especializara en la ofensiva, aunque eso significara descuidar otras áreas. Pero el plan de Akashi era diferente. Quiero tenerlo todo. Condición física. Las 6 técnicas básicas. Habilidades avanzadas. Planeaba dominarlo todo ese verano. Ejercicios técnicos por la mañana. Entrenamiento físico por la tarde. Partidos de práctica por la noche. Ese era el marco básico establecido por el entrenador Shimokawa. Y bajo semejante intensidad, la diferencia entre Akashi y los demás se hacía aún más evidente. Los ejercicios técnicos de la mañana solo resaltaban el poder de sus remates, pero también mostraban sus carencias en otras áreas. Sin embargo, por la tarde, durante el entrenamiento físico, la brecha en capacidad corporal era tan grande que resultaba doloroso de ver. En levantamiento de pesas, las cargas de su barra eran el doble que las de los demás. En ejercicios de núcleo, abdominales, plancha, sus repeticiones y duración duplicaban las del resto. Entrenamiento de salto, saltos en caja y similares, sus series eran un 50 o 70% mayores. Velocidad y resistencia, misma historia. En cualquier categoría, dentro del mismo tiempo, Akashi hacía al menos un 50% más de trabajo que cualquiera. Su volumen de entrenamiento era tan extremo que incluso el entrenador se ponía nervioso al verlo, temiendo que colapsará en cualquier momento. Shimokawa consideró varias veces detenerlo a la fuerza. Pero cuando el entrenamiento terminó,
Mientras los demás yacían en el suelo como perros exhaustos, con la lengua afuera y respirando con dificultad, Akashi seguía estirando con calma, como si nada hubiera pasado. Al final, el entrenador se rindió. Después de todo, cada cuerpo es diferente. Algunos se lanzan al tigre y son devorados. Otros se lanzan y matan al tigre. Al caer la noche, incluso en el comedor, Akashi superó a todos, comiendo el doble o más de arroz que cualquiera. De pronto, todos a su alrededor sintieron una intensa presión, como si una mano invisible los empujara desde atrás. Si no nos esforzamos más, nos quedaremos atrás. Sus miradas ardían de determinación mientras observaban a Akashi, que seguía devorando su arroz con implacable concentración. Maldito monstruo, no te lo pondremos tan fácil. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnight, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Teb, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Erka Pirrula, Walter, Alain Adalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfics, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcases, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinitired, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics,
Luis García, Ken Mohaman. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senquis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Aveonado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.